Buen día, estimados alumnos. Estamos en nuestra sesión del día miércoles de la tercera semana. Les comparto pantalla. Muy bien, buenos días a todos. Estamos ya en nuestra tercera semana. Estamos en el módulo 19. Mi nombre es Nora Lidia Martín Barba y comenzamos. Esta semana lleva por nombre Movimiento Ondulatorio y Trigonometría. Vamos a ver cómo las ondas electromagnéticas y la energía se transporta a través de estas ondas. Se les hace una atenta invitación para que continuemos usando de manera responsable la información. Recuerden que siempre hay que reforzar y basar nuestras consultas basadas en el manual de citas y referencias de prepa en línea CEP. Entonces, recuerden siempre referenciar de acuerdo al sistema APA. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Y bueno, tendremos aquí algún ejemplo. Los movimientos oscilatorios son los periodos que poseen punto retorno, o sea, una velocidad nula y un punto de equilibrio o una aceleración nula. Por ejemplo, una bola rodando dentro de una cavidad semiesférica. Algunos movimientos del vaivén pueden ser periódicos con puntos de retorno, pero sin un punto de equilibrio. Un ejemplo de del movimiento circular uniforme, voy a hacer un espacio aquí. La semana pasada estuvimos viendo el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. En esta semana estaremos enfocándolos al MCU, ¿sí? Movimiento circular uniforme. La velocidad sigue siendo constante, sin embargo, es en forma de círculo, forma de onda. Es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Bien, ¿cómo se transmite la energía? Bueno, aquí tenemos diferentes formas de cómo se transmite la energía, por medio de combustible, por medio de la luz que llega por el sol. Tenemos combustibles, tenemos la transformación de la energía eólica, que es a través del aire, ¿sí? A través de diferentes suministros como las baterías, eh, el fuego, la luz, ¿sí? Diferentes combustibles como el petróleo que nos ayudan a transmitir esta energía, ¿sí? Ahora con los paneles solares, ¿sí? Que nos ayudan mucho a reducir el consumo de energía, ¿sí? Bien, hablando de esta formas de transmitir la energía, veremos a continuación algunos elementos, ¿sí? Que corresponden a las ondas, ¿sí? ¿Cómo está formada una onda? Bueno, las ondas corresponden a una forma de transmitir la energía. Para comprender mejor esta transferencia es necesario saber que hay dos formas de transmitirla, ¿sí? Mediante partículas y mediante ondas, ¿sí? En el caso de partículas, la transferencia se da a través de la energía cinética, ¿sí? Con el movimiento, que se mueve de un lugar a otro. Un ejemplo de ello es cuando se patea un balón para anotar un gol, y en este caso la red recibirá toda esa energía que dependerá de la masa y la velocidad del balón. Recuerden que estábamos viendo que la semana pasada que mientras exista energía existirá la masa, y esto lo veíamos que es un elemento común en cualquier tipo de energía cinética, mecánica, potencial. A continuación, veremos los elementos de una onda, ¿sí? En un pequeño videito que les voy a compartir.
Características de las ondas. Bienvenidos a una nueva clase en física sin estrés. Hoy veremos las características de las ondas, propiedades y elementos de las ondas en esta representación de un movimiento ondulatorio. Tenemos una línea de equilibrio y a partir de esta línea podemos analizar algunas características, elementos propios de las ondas. En primer lugar, tenemos una distancia que se mide desde la línea de equilibrio hasta la parte más alta, ¿sí? Entonces, a partir de esta línea de equilibrio, que es una línea central, a partir de esta línea mencionaremos los elementos que se relacionan o los elementos o características de una onda. Entonces, a partir de esta onda, de esta línea, la parte más alta de la onda se le llama amplitud y se mide en centímetros, en metros o en nanómetros. Otra distancia que se puede medir desde la línea de equilibrio a cualquier punto de la onda tiene un nombre y es elongación. Si comparan la amplitud y la elongación, podemos concluir que la amplitud es la mayor de las elongaciones. En otras palabras, la amplitud es la máxima elongación. Ambas son distancias. La parte más alta de la onda tiene un nombre, se le llama cresta o pico, y la parte más baja de la onda se le denomina valle. Los puntos donde la onda corta la línea de equilibrio se denominan nodos. Los puntos opuestos son los antinodos. Otra característica de las ondas es la longitud de onda. Tengamos en cuenta algunos elementos que ya hemos visto. Las partes más altas se denominan crestas, las partes más bajas se denominan valles. Y estos puntos en los cuales la onda toca la línea de equilibrio se llaman nodos. Entonces la longitud de onda es una distancia que puede ser medida de cresta a cresta, de valle a valle, y se simboliza con la letra lambda, porque por ser medida, repetimos, de cresta a cresta y puede ser medida de valle a valle. También pueden medirse en 3 nodos consecutivos, así como estamos viendo. Nos da una longitud de onda. En estas longitudes se recorre un ciclo completo de la onda, de cresta a cresta, de valle a valle, o una secuencia que corresponde a 3 nodos. La longitud de onda, simbolizada con la letra lambda, y sus unidades están dadas en metros por ciclos, es decir, unidades de longitud por ciclo, centímetros por ciclo, metros por ciclo, nanómetros por ciclo. Es decir, una longitud por ciclo. Aquí, por ejemplo, en esta ilustración podemos ver el movimiento de las olas del mar. Esta línea que estoy marcando nos señala la dirección que llevará el movimiento de las olas. El movimiento ondulatorio, si trazamos una línea de referencia, por ejemplo aquí, encontramos que de estas son las partes más altas de la cresta a cresta. Tenemos la longitud de onda, observe, de cresta a cresta son las partes más altas. Y esta es la longitud de la ola o la longitud de la onda de este movimiento. Si trazamos esta línea que vendría siendo la línea de equilibrio, podemos notar que esta distancia que se demarca con el doble de la flecha negra corresponde a la amplitud de la onda. Y la distancia medida desde la línea de equilibrio en la parte más alta, o también se puede medir desde la línea de equilibrio hacia la parte más baja, esa sería la línea de equilibrio. La parte más baja, puede notar que el valle de la ola, de la onda, en este movimiento que se está suscitando la parte más alta de la cresta, tenemos un ejemplo de un fenómeno natural en el cual podemos analizar
en el cual podemos analizar las características de las ondas. Un ciclo es una oscilación completa, por ejemplo, la curva que se ve entre dos crestas o valles, o dos valles. Veamos, esto es un ciclo, esto es otro ciclo y este es otro ciclo. Es una oscilación completa, pero también lo podemos entender en función de otros elementos, por ejemplo, la curva que se encuentra entre dos crestas, como dijimos, o dos valles. Aquí tenemos el ciclo que es similar a estos que hemos señalado en la parte superior y aquí lo tenemos de cresta a cresta, esta curva. Corresponde a un ciclo o puede también tomarse en este sentido. Esto corresponde a un ciclo. Entonces, miren en todas las formas que tenemos para determinar lo que es un ciclo, o sea, cuando se repite. Frecuencia. La frecuencia, veamos, aquí tenemos entonces la descripción de 1, 2, 3 tipos de ciclos. Todo en la que la onda recorre de un frente hacia otro. Y tu frecuencia, un número de veces por segundo en la cual se realiza un ciclo. Veamos en qué consiste esta definición. Realmente, como es la definición, observen esta animación. Vamos a guiarnos por este punto de color, este óvalo de color negro, y vamos a demarcar una señalización. Aquí primero veamos este triángulo o esta señalización roja. Cada vez que llegue a este punto será un ciclo. Alguno y vuelve un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, y vamos demarcando ciclos, teniendo en cuenta las crestas, pero también lo podemos hacer con los valles. Veamos, aquí van un ciclo y vuelve al valle, otro ciclo y otro ciclo. El número de veces por segundo en que se realiza un ciclo, eso se denomina frecuencia. La frecuencia se simboliza con una letra minúscula F, minúscula, y sus unidades son ciclos por segundo. Se resuelve en un solo término, ciclos por segundo, Hertz, en honor a la gente en desarrollo. De estos ciclos por segundo, aquí tenemos una mente de un ejemplo de la señalización inferior para los valles. Entonces aquí tenemos un ciclo, 2, hacia arriba, a ver cuando llegue a la parte de arriba, un ciclo, 2, 3. Entonces, el tiempo que tarda una onda en hacer un ciclo se le llama periodo, o sea, el tiempo que tarda en hacer esto. 1 y aquí 1, 2, 3. Si no estamos viendo por esta línea, esta sería, es el tiempo empleado, se llama periodo. Si no nos guiamos por la flecha de abajo, veamos la flecha inferior, o sea, los valles. Aquí tenemos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. El tiempo que empleo donde nace este ciclo se le llama periodo, y por ser un tiempo el periodo se da en segundos. El periodo es el inverso de la frecuencia. Disminuye el periodo o si disminuye la frecuencia, son inversamente proporcionales. ¿Sí? Hasta aquí dejaremos este videito. ¿Sí? Igual se los voy a compartir para que puedan terminar de verlo. Vamos a continuar. Ahí tenemos pues las características principales de la onda. Resumiendo, tenemos
¿Cuáles son las partes de la onda? Decíamos que la cresta es la parte más alta, el valle es la parte más baja, la elongación es el desplazamiento entre la posición de equilibrio y la posición en un punto determinado. El nodo es el punto donde cruza la línea de equilibrio. La amplitud es el desplazamiento máximo que experimenta un punto de una onda respecto a la posición de equilibrio, ¿sí? Esta es la línea de equilibrio. Y el periodo, decíamos que es el tiempo que tarda en efectuarse una onda o vibración completa y se mide en segundos. A continuación, veremos algunas fórmulas que emplearemos sobre todo en la actividad integradora 5, ¿sí? Decíamos, la longitud de onda también se conoce como periodo espacial y es la inversa de la frecuencia. La longitud de onda se suele representar con la letra lambda. La frecuencia es el número de repeticiones de ciclos de la onda por unidad de tiempo. Por ejemplo, si una onda se repite 10 veces por segundo, significa que tiene una frecuencia de 10 ciclos por segundo. Esto puede expresarse como una frecuencia de 10 hercios o hertz. Velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿sí? Esta la vamos a estar utilizando durante esta semana, ¿sí? Sobre todo en la actividad integradora 5, en donde tendríamos que calcular la velocidad, ¿sí? Y la longitud de onda. La longitud de onda es igual a velocidad entre frecuencia. Entonces decíamos que la velocidad o la longitud de onda puede ser medida en una onda o en un movimiento ondulatorio, ¿sí? Nada más que en vez de ser recto, es en forma de onda o en forma circular y sus unidades son también pues las mismas de una longitud o de una distancia, centímetros, metros, nanómetros, ¿sí? Bien, ¿qué es la amplitud? Bueno, decíamos que existe una relación entre la amplitud y la frecuencia. Bien, ya vamos a adentrarnos en la manera de cómo se transporta la energía a través de medios como el sonido, como el agua, ¿sí? Un sonido se caracteriza por tener dos propiedades, la amplitud y la frecuencia. La amplitud indica la magnitud de las variaciones de presión. Cuanto mayor sea este valor, más fuerte será la sensación, ¿sí? A continuación voy a abrir, permítanme rapidísimo, que no lo abrí, voy a abrir eh, dentro de la actividad integradora 5 tenemos el simulador, ¿sí? Dentro de la actividad integradora 5 tenemos el simulador y tenemos una tabla que tenemos que llenar. A continuación vamos a hacer un ejemplo de ello. Tenemos un videito que nos ayuda a ver cómo funciona el simulador. Tenemos la tabla de medidas y cálculos, esta la vamos a llenar, ¿sí? Y aquí tenemos el simulador, ¿sí? El simulador. Entonces, nos dice que debemos de utilizarlo oscilar y sin extremo, ¿sí? Les voy a explicar cómo funciona y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Aquí podemos ajustar deslizando
podemos deslizar nuestros ajustes. Amplitud, si nos pide una amplitud de 0.75, podemos deslizarlo o ajustarlo con estas flechitas. Miren, si nos pide una amplitud de 75, una frecuencia de 1.4 o de 2, a lo mejor. Si es casi cercano a 2, podemos deslizarlo y ajustarlo con las flechitas. Bueno, ahí nos quedó en 2. Si nos pide amortiguación, está en porcentaje, ¿sí? Y la tensión, ¿sí? Tensión media, alta o baja, ¿sí? Tenemos las reglas, ¿sí? Que esta es una guía, esta es la línea de equilibrio. Esta línea punteada es la línea de equilibrio. Estas bolitas son las que forman las ondas, ¿sí? Y esta línea de equilibrio nos va a ayudar a medir la amplitud, ¿sí? Si tenemos una amplitud de 1, pues aquí nos lo va a marcar, la onda va a llegar hasta esta altura. Y esta regla horizontal nos va a ayudar a medir la distancia. Aquí ponemos el 0, la distancia horizontal, ¿sí? La distancia a la cual nos va a servir como referencia esta bolita gris que está en el 5 cuando la onda llega a esta bolita gris del 5, o sea, nuestra distancia va a ser constante, siempre va a ser la misma para nuestro cálculo. Vamos a marcar el cronómetro, ¿sí? Aquí iniciamos, aquí paramos y aquí regresamos, ¿sí? Aquí está el porcentaje de la tensión, si es alta o baja. Ahorita abrimos nuestra tablita, ¿sí? Bien, así es de forma general. Aquí tenemos el cronómetro. ¿Cuándo vamos a parar mi cronómetro? Mi cronómetro lo voy a parar cuando la bolita, si yo con estas características o estas especificaciones, ¿sí? Voy a empezar a mover, inicio y tomo mi tiempo. Voy a parar cuando llegue a los 5 centímetros. Estos son centímetros, ¿sí? Cuando mi onda llegue hasta esta bolita gris, ¿sí? O azul. Si yo inicio fíjense, ahí no inicia mi cronómetro. Para que inicie mi simulador al mismo tiempo que mi cronómetro, voy a apretar esta flechita o este triangulito y me aparece así, ¿sí? Entonces, cuando me aparecen estos dos líneas o un igual acostado, quiere decir que mi simulador inició al mismo tiempo, pero si ven, está muy rápido. Entonces, para poder tomar los tiempos, lo voy a poner en un tiempo más lento, para poder regreso y aquí regreso, ¿sí? Fíjense, aquí ya se vuelve a poner mi triangulito. Entonces, si le vuelvo a apretar, ahí eso quiere decir que yo voy a parar mi cronómetro cuando llegue con estas características o con estas especificaciones. Voy a parar mi cronómetro cuando vaya ahí. Ahí lo paro. ¿Sí? Al 1.25. Entonces yo ya registro mis lecturas. ¿Sí? ¿En dónde las voy a registrar? Bien. Aquí paramos nuestro simulador. Nos vamos a la actividad y abro mi tabla de cálculos y medidas. Permítanme, lo abro, ¿sí? Aquí voy a cambiar, habilitar edición para que pueda cambiar. Voy a poner mi frecuencia a 1.5. Mi frecuencia está a 1.3. La tensión va a ser la misma
Y la amplitud la voy a cambiar un poquito, 0.3, 0.6, con el fin de que ¿sí? Aquí vamos a registrar los tiempos. ¿Qué tiempos? Bueno, vamos a la medición 1. Nos dice que una frecuencia de 1.5, una tensión baja y una amplitud de 0.3. 1.5 baja y 0.3. No nos pide amortiguación, entonces solo vamos a utilizar 3 especificaciones. Frecuencia 1.5, tensión. Aquí lo tengo. Amplitud 0.6, si no mal, 0.3. Amplitud 0.3, frecuencia 1.5. La amplitud era 0.3, 0.3 y 1.5 y baja. Entonces la frecuencia 1.5, ya me pasé, les decía aquí, para ajustarlo 1.5 sin amortiguación, tensión baja, ¿sí? Ahí fue lo más bajo que pude. Y la amplitud a 0.3, me voy acercando, me acerco aquí, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, yo voy a regresar aquí. Recuerden que hay que apretar este triangulito para que cuando yo inicie mi simulador, también inicie mi cronómetro. Entonces vamos, ahí está lento, lento, va en el 1, en el 2, tiene una amplitud muy pequeñita, fíjense, sube hasta 0.3. Ahí paro, ¿sí? 4.08 y registro mi tiempo. 4.08 segundos. ¿Sí? Recuerdan que les comenté que íbamos a utilizar las fórmulas estas. Velocidad es igual a distancia entre tiempo y longitud de onda. Me las voy a llevar una captura de pantalla. Una captura de pantalla. Y la voy a pegar aquí. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces calculo aquí mi velocidad. Recuerden que dijimos que la distancia van a ser los 5 centímetros. Hasta aquí siempre va a ser la misma. Lo que va a variar va a ser el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a depender de estos ajustes. Entonces, va a ser 5 centímetros. Entonces, los 5 centímetros los ponemos aquí. Entonces, yo voy a poner velocidad es igual a mi distancia entre el tiempo calculado. Ahí ya lo tenemos. Y yo voy a decir, voy a poner que este no cambie. Y para poner esto tengo que fijarlo. Para fijarlo o realizar esta fijación, tengo que ponerle a la ubicación al I2 símbolo de pesos y tanto a la columna como a la fila. ¿Sí?
y mi longitud de onda es esta, que es igual a la velocidad entre frecuencia. Ya tengo mi velocidad, que es esta. Fíjense. Velocidad entre frecuencia, pues la frecuencia lo tengo aquí del mismo renglón. Velocidad entre frecuencia. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente tiempo y ya ustedes solos van a realizar el llenado de esta tabla. El llenado de esta tabla nos va a ayudar para poder responder las preguntas de la actividad integradora 5, ¿vale? Entonces nos dice que es la misma frecuencia, tensión baja y punto 6. Nada más cambia mi amplitud. Todo lo demás, tensión baja, sí. Entonces, muy listos. Aquí regresamos para poder tener mi tiempo y que el cronómetro inicie igual que mi simulador. Entonces, aquí apreté el triangulito y ya me apareció estas dos líneas. Ahí va. Si se fijan, ya tiene una altura mayor. La frecuencia va en el do. Les recomiendo utilizar lento, o sea, para poder reaccionar. 4, 5, ahí, 3.84. 3.84. Tenemos 3.84 y bueno, aquí en Excel, ¿sí? Aquí en Excel, pues podemos copiar ya la fórmula. Podemos jalarlo hacia abajo. Yo voy a poner tiempos. Ya calculo con esta fórmula, ya la tengo. Calculo mi velocidad y con esta jalo hacia abajo para que se copie mi fórmula. Entonces los tiempos, pues sí hay que calcularlos ustedes. Yo los voy a poner aquí como si ya los hubiéramos calculado. Y ahí tenemos ya nuestra tablita. Eso sí, hay que calcular al menos la primera fila, ¿sí? Hay que determinar cuál fue definir o explicar cuál fue el procedimiento que realizaron para realizar el primero y bueno, pues ya lo demás podemos realizarlo con la fórmula, ¿vale? A esto se le va a tomar captura de pantalla y se va a pegar en nuestra actividad integradora 5. Sí, es importante que sí expliquen el procedimiento al menos del primer renglón. Hay que tomar captura de pantalla y pegarla a mi Excel o a mi Word o al procesador de textos que yo haya decidido, programa que yo haya decidido realizar mi actividad integradora. Muy bien, bien, espero que hasta ahí no tengan ninguna duda. En un momento yo les estaré compartiendo esta videosesión. Bueno, en el uso del simulador ya lo vimos y si tienen alguna duda, igual hay un video en la actividad integradora 5 que nos explica cómo realizar. Frecuencia angular, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia angular? Bueno, esto está relacionado con la velocidad angular y es una medida de velocidad de la velocidad de rotación. Si decíamos que en vez de ser una velocidad lineal, un movimiento rectilíneo uniforme es circular o en una rotación, en una vuelta. Dice entonces la frecuencia angular. La velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación. ¿Sí?
Por ejemplo, tenemos una rueda que gira a 1200 RPM, ¿sí? ¿Esto qué es? 1200 revoluciones. Una revolución es una vuelta completa, vuelta por minuto, ¿sí? Si nosotros queremos saber cuántas vueltas o cuántas revoluciones da por segundo, pues nada más dividimos entre 60. Entonces se debe de calcular 1200 entre 60, quedarían 20. Entonces quedaría lo que es igual a 1200 entre 60, pues nos da a 20. ¿Vale? Es el movimiento circular que ejecuta una patinadora mientras gira y recoge sus brazos. Fase inicial. Entonces podemos, ¿qué es una fase inicial? También ahí este concepto es muy importante, pongan mucha atención. La fase inicial, podemos representar un ciclo de 360 grados diciendo que una fase es la diferencia en grados entre un punto sobre el círculo y un punto de referencia. Una rotación de 360 grados es equivalente a un ciclo. Entonces, un ciclo es una circunferencia completa, un círculo, ¿sí? Tiene 360 grados y es equivalente a un ciclo o una vuelta completa. Por ejemplo, si yo digo que mi punto de referencia es este es mi fase inicial, donde yo digo que este es mi punto cero o mi punto de inicio. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, un triángulo, podemos decir, bueno, este es el lado 1, la esquina 1, la esquina 2. En caso de los círculos, pues no tenemos un lado, o sea, es, es circular. Entonces, si yo determino que este es mi punto de referencia, a partir de este punto de referencia, yo comenzaré a medir o avanzar en grados. ¿Sí? Si voy avanzando 20, 40, 60, 80, 180, 360. Aquí cerraría, una circunferencia tiene 360 grados. Entonces, hablando de mi fase inicial, es mi cero. Esta es mi fase inicial. Entonces, esta es mi fase inicial, mi cero, ¿vale? Entonces, el valor que se toma en un instante se denomina fase inicial, ¿vale? ¿Cómo se calcula el periodo y la frecuencia? Bueno, el periodo es el tiempo, veíamos ahí en el video, que el tiempo en el que una partícula realiza una vibración, una oscilación completa, se le llama periodo, ¿sí? Y por eso periodo se le conoce con la letra de time o tiempo, periodo o tiempo, y se mide en segundos. Entonces el periodo se representa con la letra T y es el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. Y la frecuencia es el número de oscilaciones de partícula vibrante por segundo. Entonces la frecuencia es el número de oscilaciones de la partícula vibrante por segundo, número de oscilaciones por segundo, y se conoce por Hertz, como Hertz. ¿Sí? Entonces el periodo y la frecuencia están inversamente relacionados. ¿Sí? La frecuencia es 1 entre t y el periodo es 1 entre frecuencia. 1 entre t, frecuencia es 1 entre periodo es 1 entre frecuencia. A continuación, pongan mucha atención, vamos a realizar una actividad en donde aplicaremos todos estos conceptos y utilizaremos nuestra calculadora en modo radial. Dice, las cabinas de la gran rueda
giratoria, conocida como el ojo de Londres, ¿sí? Un reloj que tiene unas cabinas, se mueve lentamente. La rapidez de las cabinas es de 26 centímetros, ¿sí? Y la rueda tiene un diámetro de 135 metros. Entonces, aquí tenemos centímetros y acá tenemos metros. Entonces, todo lo vamos a manejar en metros. Con esto calcule la velocidad angular de la rueda, la diferencia de rotación y el tiempo que le toma a una cabina dar la vuelta completa, ¿vale? Entonces, para esto es importante primero conocer qué es el diámetro, ¿sí? ¿Qué es el radio? Yo tengo el diámetro, pero necesito el radio. ¿Qué es el radio? El doble del diámetro, la mitad del diámetro o el perímetro. Ding dong. Ustedes pueden contestarlo, es la mitad del diámetro. El diámetro es esta línea completa de extremo a extremo, mientras el radio, lo pongo con otro colorcito, este es el radio. ¿Sí? El naranjita es el radio. Y este es el diámetro. Entonces, si yo tengo un diámetro de 135 y el radio es la mitad, entonces el radio mide 65. Son metros, ¿verdad? 67.5 metros. 67.5 metros. Y el diámetro son 135. ¿Sí? Entonces vamos a convertir nuestros centímetros a metros, que sería 26 centímetros entre 100 me da 0.26. ¿Sí? Entonces, mi velocidad son 0.26 metros y el radio son 67.5. El colorcito no se ve. $67.5 metros es el radio. Entonces, yo tengo que buscar primero la velocidad angular. Recuerden que la velocidad angular es la velocidad que lleva estas cabinas, ¿sí? Entonces, a partir de esto, yo voy a utilizar la fórmula de velocidad angular es igual a rapidez, mi velocidad que yo tenía, 0.26, entre 67.5, que es el radio. Entonces, es velocidad entre radio. Sí, velocidad angular es igual a velocidad o la rapidez entre el radio. Entonces, básicamente, nada más dividiría tengo mi velocidad que es 0.26 metros por segundo entre 67 metros. 67.5, entonces 0.26 entre 67.5 metros. Entonces, ya aquí se eliminaría metros con metros y mi resultado me voy a calculadora. Permítanme que ya la tenía abierta. Entonces, 0.26 que es mi velocidad entre 67.5. Esto me da 0.00385. 0.00385. Me voy y pongo mi resultado de
mi velocidad angular. Esto es igual a 0.00385. Pero ¿qué creen? Hay otra manera de representarlo. ¿Cómo puedo representarlo? En notación científica. ¿Y esto qué es? Es una manera de representar mis cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, aquí, después del punto, pues es punto 00. Yo tengo que recorrer mi punto decimal hasta el primer entero. Sería 1, 2, 3 y sería 3.85 por 10 a la menos 3. ¿Por qué por 10 a la menos 3? Porque fueron los espacios que me recorrí, los dígitos 1, 2, 3. 3.85 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y aquí lo pongo. 3.85 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y me queda mi velocidad angular. 3.85 por 10 a la menos 3 radianes por segundo. ¿Sí? Ya encontré mi primer punto, la velocidad angular. Ahora voy a encontrar la frecuencia de rotación. La frecuencia de rotación es igual a, bueno, tengo esta fórmula que es velocidad angular es igual a 2pi 2pi por f. ¿Sí? Mi velocidad es igual a 2pi por f. Entonces, si yo ya tengo mi velocidad angular, que es la que encontré, 3.85 por 10 a la menos 3, es lo mismo. Decíamos que esta es una forma y esta es otra forma. Al fin y al cabo, es el mismo resultado. Aquí yo tengo f, voy a despejar f y me quedaría f, lo mando de este lado, ¿sí? O igual para dejarlo solito, 2pi los pasaría dividiendo y me quedaría así. No sé si amarillo se ve mejor. Sí, tenemos frecuencia es igual a mi velocidad angular entre 2pi. Aquí, ya cuando yo hablo de velocidad angular, cuando yo ya tengo pi, voy a utilizar mi calculadora en radianes, ¿sí? Nada más voy a dividir esto. Mi velocidad angular, la que yo encontré, entre 2pi. Radianes, o sea, ya cuando hablo de esto, voy a cambiar mi fórmula, mi calculadora, fíjense, a modo radianes. Aquí tengo D, que es lineal, que es el normal, modo normal, y radianes, aquí lo tengo. Si yo divido 3.85 entre 2, si se fijan aquí ya tengo pi, entre 2pi, o sea, yo ya no tengo que sustituir el valor de pi, que es 3.14, o la constante de pi. Entonces lo divido y es 0.30613. Entonces son 3 ceros, 613. Entonces me quedaría 0.003613. ¿Sí? Entonces, bien, entonces estamos en que también puedo representarlo, ya le moví aquí, que era
.000368 entre 385 entre 2 pi radianes. $3.85 3.68. Yo aquí puse 3.85. Entre 2 pi, esto es igual es entre 2 pi. Tengo que poner mi paréntesis aquí. Y esto me da .306313 si lo redondeamos. Entonces, en notación científica sería 1, 2, 3, 4, es 6.13 por 10 a la menos 4. Es lo mismo que habíamos hecho esto o esto es lo mismo. Por 10 a la menos 4, ¿por qué? Porque me recorrí 4 puntos. ¿Sí? Entonces, ya nosotros sí tenemos vueltas por segundo. Si lo multiplico por 60, me dará por minutos. Si lo multiplico por 60, me dará por segundos. Entonces, es por 60. .0000613 por 60 para convertirlo a minutos, .3678. Y si lo quiero convertir a horas, me da 2.2. Lo multipliqué por 2.2, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos 2.2. Entonces ya estamos por terminar, tenemos 2.2 vueltas por hora, ya tenemos nuestra frecuencia por horas. Y ahora ya para terminar, tenemos el tiempo que le toma, o sea, el periodo. Periodo es igual a 1 entre frecuencia. Si divido 1 entre la frecuencia que encontré, 1 entre 2.1 entre 2.21 me da .45 horas, ¿sí? .45 horas. Si lo multiplico por 60, me va a dar en segundos, ¿vale? 27 minutos. Lo convertí a minutos. 27 minutos, 11 segundos. Muy bien. Muy bien, estimados alumnos. Con esto llegamos a nuestra sesión del día de hoy. En un momento se los voy a compartir y les deseo mucho éxito. Estamos entrando en un tema muy, muy interesante. Nos vemos en la siguiente emisión.